Buenas tardes, alumnos. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre triángulos. Vamos a ver algunas propiedades que ustedes ya han visto sobre los mismos, o sea, sobre los triángulos. Y luego vamos a ver propiedades nuevas de este año. Al comienzo vamos a comenzar con la clasificación según los lados. Según los lados, un triángulo se puede clasificar en triángulo equilátero cuando sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles cuando tiene dos lados iguales y el tercero no. Acá dice que el tercero puede ser igual o no, pero obviamente si sería igual, ya pasaría a ser equilátero, porque tiene los tres lados iguales. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que un isósceles es cuando tiene dos lados iguales y el otro no lo es. Y un triángulo escaleno cuando sus tres lados son totalmente distintos. Esta es una de las propiedades que tenemos según los lados. Luego, otra de las propiedades son las de los ángulos internos de un triángulo, que siempre suman 180 grados. Entonces, esto se supone que ya lo han visto, por lo cual acá les muestra una demostración, pero no es necesario que la hagan. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados. Acá les pide que hagan un triángulo, le pinten los ángulos, lo corten y luego esos ángulos lo unan y de esa manera van a ver cómo suman 180 grados. Pero como les dije, no es necesario que lo hagan ustedes. Otra propiedad que les da es que la suma de los ángulos exteriores, o sea, los que están afuera del ángulo, del triángulo, interiores dentro del triángulo, exteriores fuera del triángulo, dicen que siempre suman 360 grados. Obviamente esto también tiene una demostración, la cual es que si yo hago un ángulo interno con el externo junto, o sea, son adyacentes, ¿qué pasaba con los ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes eran los que compartían el vértice un lado y sumaban 180 grados. Entonces, si uno suma 180 grados, con los tres sería 180 por 3, lo que me da 540 grados. Pero ¿qué pasa? Según la propiedad de los ángulos internos de un triángulo, los tres suman 180 grados. Entonces, a esos 540 que saqué de los tres ángulos internos y externos del triángulo, le debo restar los tres ángulos internos que suman 180. Entonces, al restar 540 menos 180, me da 360 grados. Y de allí que los ángulos externos entonces suman 360 grados. Igualmente, si ustedes han visto polígonos el año pasado, habrán visto que los ángulos exteriores de cualquier polígono, no solo del triángulo, siempre suman 360 grados. Bien, otra propiedad que tenemos es según los lados. No son los nombres, sino según los lados, yo puedo saber si puedo armar un triángulo o no antes de poder hacerlo. Para ello, dice que la suma de dos lados cualesquiera debe ser mayor al tercero. Es decir, yo voy a poder armar siempre un triángulo siempre y cuando la suma de los dos lados A y B acá sea mayor a C, B más C sea mayor a A y A más C sea mayor a B. Es decir, si a mí me piden armar triángulos con unos segmentos, por ejemplo, tengo un segmento del lado 3, otro del lado 4 y otro del lado 5, ¿cómo voy a saber si lo puedo armar o no? Hago la propiedad de los lados. La suma de los dos lados tiene que ser mayor a el tercero. 3 más 4 es 7 y 7 es mayor a 5. Por lo tanto, está bien. Pero tengo que hacerlo con los otros dos también. 3 más 5 es 8 y es mayor a 4. Y 4 más 5 es 9 y es mayor a 3. Entonces, de esa manera, yo puedo asegurar que sí lo puedo armar. Sin embargo, si tuviera un segmento del lado 3,
otro de lado 4 y otro de lado 8. ¿Qué pasa? Cuando hago 3 más 4, que es 7, es menor a 8. ¿Sí? Entonces de esta manera debo decir que no puedo armar el triángulo. Y eso es lo que voy a tener que ver si es verdad o no. Entonces, ¿cómo se transformaban los triángulos? Tomaba la medida del lado, trazaba ese lado, ¿sí? Una vez que tenía el lado trazado, agarraba la medida del lado de arriba y con el compás trazaba un arco con el compás. Ese arco se trazaba y tomaba la medida del otro segmento, entonces del otro vértice hacía lo mismo y trazaba otro arco. Y ven que en este caso se cruza. Entonces si se cruza, ahí puedo unir ese vértice que marqué al cruzarse con los otros dos vértices que tengo acá de este segmento. Y de esa manera queda formado el triángulo. Entonces tengo el triángulo del lado 3, 4 y 5 y lo pude formar porque la propiedad veo que cumple. 7 es mayor a 5, 8 es mayor a 4 y 9 es mayor a 3. Sin embargo, acá veo que 1 no cumple, porque si hago los otros dos obviamente va a cumplir. 4 más 8 son 12 y es mayor a 3. Y 3 más 8 son 11 y es mayor a 4. Pero con que uno solo no me lo cumpla, van a ver que no lo puedo hacer. Primero vamos a ver que esto sea el doble de este otro. Bien. Ahora entonces tomo la medida de 8. Una vez que marqué la medida de 8, tomo la medida de 4, hago un arco y tomo la medida de 3 del otro lado y hago otro arco. Y vemos que por más que lo estire, no se cruzan. Al no cruzarse, ¿qué significa? Que esto no se va a poder unir y no va a formarme un triángulo como en el de arriba. Por lo tanto, esta propiedad me sirve para que si me dan 3 segmentos cualesquiera, yo sepa antes de ponerme a graficar si voy a obtener o no voy a obtener un triángulo. Y para ello tienen que recordar que siempre la suma de los dos lados cualesquiera tienen que ser mayor al tercero. Pero con todos, con los 3, porque como ven acá, hay uno solo que no lo cumple, mientras los otros dos sí, y con ese solo que no lo cumple, ya no puedo armar el triángulo. Bien, otra propiedad que pueden haber visto el año pasado o no, es la del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente trabaja con triángulos rectángulos. ¿Cuándo eran triángulos rectángulos? Cuando su ángulo justamente formaban un ángulo recto. ¿Sí? Cuando tenía un ángulo recto, el triángulo se llamaba triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien. En base a eso, el teorema de Pitágoras, me dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? El teorema de Pitágoras me dice entonces que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué está queriéndome decir? Primero hay que identificar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado siempre opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Esta sería la hipotenusa. Pero no importa cómo esté dibujado el triángulo, siempre es el lado opuesto al ángulo recto. O sea que si el ángulo recto está acá,
la hipotenusa está acá abajo. Si el ángulo recto está acá, la hipotenusa está acá. ¿Sí? Entonces siempre es el lado opuesto a la hipotenusa, al ángulo recto. Bien, sabiendo eso, lo que me está diciendo es lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, o sea, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces yo teniendo un triángulo rectángulo, si le calculo el cuadrado de la hipotenusa, veo que va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Suponiendo que dijimos los lados 3, 4 y 5 como el triángulo anterior, las unidades, obviamente si ustedes lo tienen en una hoja cuadriculada, cada cuadradito podrían decir que es una unidad, entonces el de 3 lo hacen de 3 cuadraditos, el de 4 de 4 cuadraditos, y este de 5 como es diagonal no se va a notar, pero serían 5 cuadraditos, ¿sí? Y de ahí lo dividen en 5 cuadraditos, recordando que los cuadraditos en la hoja cuadriculada son medio centímetro, ¿sí? Entonces de esa manera, cuando ustedes van y ven esto, ¿qué obtienen? Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Ven que el cuadrado de la hipotenusa, que mide 25, es igual a la suma de los otros dos, porque si sumamos 9 más 16, justo me da 25. Entonces, lo que me está diciendo es lo siguiente: ¿cuánto valían los valores? Este valía 3, este valía 4 y este valía 5. El cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de 5, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Suponiendo que el cateto 1 es el que vale 3, me está diciendo que 3 al cuadrado más el otro cateto que vale 4, 4 al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado. Y sí, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, y 5 al cuadrado es 25. 9 más 16 es 25, que es igual a 25. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras lo que me está sirviendo, ¿para qué es? Porque tiene una relación entre los tres lados, solo de los triángulos rectángulos. Pero me sirve para poder hallar cualquiera de esos tres lados, al que llamo hipotenusa o al que llamo cateto, si me falta uno. Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo rectángulo, al que voy a decir que este es lado 6, este es lado 8, esto vale X, ¿qué pasaría? Este sería el ángulo recto, por lo tanto, esa es la hipotenusa. La hipotenusa es X. Reemplazo a la hipotenusa por X al cuadrado, que es igual a un cateto que lo vamos a llamar 6 al cuadrado, más el otro cateto que sería el 8 al cuadrado. Entonces la X al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Calculo. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Sumo, esto me da 100, y el cuadrado de la X, para poder despejarla como si fuera una ecuación, pasa al otro lado como una raíz, y de esa manera obtengo que la X vale 10. O sea, estoy obteniendo que la hipotenusa vale 10. ¿Sí?
Y así como obtuve el valor de la hipotenusa, puedo obtener el valor de cualquiera de los catetos. Por ejemplo, suponiendo que sé la hipotenusa, pero lo que no sé es uno de los catetos, podría ser al revés. Ahora ponemos que la hipotenusa la conozco, es 10. Un cateto lo conozco, es 8. Pero el otro cateto no lo conozco. Entonces calculo 100 es igual a 64 más x al cuadrado. El 64, como está sumando, pasa al otro lado restando. 100 menos 64 es igual a x cuadrado. Hago la resta que me da 36. Y el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Entonces calculé que la x vale 6, o sea, el otro cateto vale 6. Y damos lo mismo, ¿sí? Entonces, me puede faltar o un cateto o me puede faltar la hipotenusa, y yo gracias a esto, o sea, el teorema de Pitágoras, puedo hallar el valor faltante. Bien, estos eran las propiedades que se supone ustedes han logrado ver hasta el año pasado. Después vamos a ver nuevas propiedades respecto a elementos y partes esenciales de un triángulo. Lo nuevo que vamos a ver son los elementos del triángulo, que son los siguientes, dice: bisectrices, mediatrices, medianas y alturas. Cada uno de estos elementos tiene sus propiedades y su importancia. Es por eso que los vamos a ver uno por uno bien detenidamente. Bisectrices. Se supone que ustedes el año pasado habrán visto bisectriz de un ángulo. Si no lo vieron, ¿cómo se calcula la bisectriz de un ángulo? De la siguiente manera. Ustedes tienen un ángulo cualquiera, puede ser agudo, puede ser obtuso, o puede ser recto, no importa. La bisectriz de un ángulo lo que tienen que hacer principalmente es lo siguiente: con un compás, desde el vértice del ángulo, trazan un arco, ¿sí? Ese arco queda marcado, obviamente, con el compás. Lo mismo en cualquiera de los ángulos. Dijimos agudos, obtusos o recto. Pero tiene que ser siempre con la medida del compás. Entonces, ahí trazamos los arcos, no importa cuál. Luego, esa medida del arco la tomo otra vez con el compás y tengo que hacer de un extremo del arco otro arco más acá, de un lado y del otro, ¿sí? Es decir, tomo la medida del arco, como ven ahí, y de un lado trazo un arco y del otro también trazo un arco. Entonces, ahí donde esas medidas se cruzan, yo lo voy a unir con el vértice. ¿Y qué va a pasar? Al unir el vértice con ese punto donde se cruzan, lo que estoy haciendo justamente es partiendo al ángulo a la mitad. Es decir, que si este ángulo medía 60, todo junto, este va a valer 30 y este va a valer 30. Justo la mitad. Entonces lo que hace la bisectriz es partir al ángulo a la mitad. Acá dice que la bisectriz son las semirrectas que dividen a los ángulos interiores en dos ángulos iguales. Lo que decíamos ahí, dividimos al ángulo a la mitad. Visto en este dibujo, la bisectriz son las semirrectas punteadas. Este ángulo está partido a la mitad y va hacia allá.
semirrecta punteada, el ángulo a la mitad. Este también a la mitad y este también a la mitad. Y vemos que todas las bisectrices se cortan en un punto. Bien. Acá les explican cómo trazar una bisectriz, que es lo que les estaba explicando yo recién acá, de que lo hacen con compás, haciendo centro en el O sería el vértice del ángulo. Marcamos a un arco AB, lo primero que hacemos es marcar el arco, le pusieron la letra A y la letra B a los puntos de intersección, haciendo centro en A, primero en B, después, o sea, lo que dije yo, primero marcamos un arco desde aquí y luego del otro lado. En cada caso, un arco que quede dentro de los límites del ángulo, o sea, que estén dentro del ángulo, no fuera, sin cambiar la abertura del compás. Obviamente no tienen que cambiarla porque tiene que ser de la medida del arco que ustedes tomaron. Y de ahí, una vez que hicieron eso, obviamente se van a cruzar en un punto, dice, y trazamos una semirrecta punteada con origen en O, otra vez volvemos, es el vértice inicial, que pase por el punto donde se cortan los dos arcos que marcamos anteriormente, este que está acá. Esa semirrecta es la bisectriz, que es lo que yo les dije acá. Si yo de acá también hago lo mismo, tomo esta medida, hago un arco de un lado y del otro, donde se cruzan, obviamente me estaría partiendo el ángulo a la mitad. Bien. La propiedad de las bisectrices es que el punto donde se cortan las bisectrices de un triángulo equidistan de los lados. Este punto se llama incentro. ¿Qué significa que equidistan? Significa que están a igual distancia, ¿sí? Equidistan significa igual distancia. Entonces, ¿qué decía? Otra vez, propiedad de las bisectrices. El punto donde se cortan las bisectrices de un triángulo equidistan de los lados. Este punto se llama incentro. Bien, eso de la equidista lo ven justamente con los ángulos rectos a ese lado. Lo que me está diciendo acá, que obviamente equidistan en el triángulo, pero si ustedes ven, no hablan de acá a acá, porque estos serían los vértices. Los lados son este, este y este, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ven? Siempre de forma perpendicular al lado, ¿sí? Acá lo está diciendo, verifiquemos esta propiedad con el triángulo anterior. En el gráfico marcamos las distancias a los lados para que las puedas medir mejor. Si medimos la distancia desde el punto donde se cortan las bisectrices y cada lado, en los tres casos nos da lo mismo, 12 milímetros. Entonces ahí ven, desde el punto donde se cortan las tres bisectrices, la distancia siempre es perpendicular al lado. Y ven que todas miden exactamente lo mismo. Entonces, acá tienen que recordar tres cosas. La bisectriz se obtiene al dividir al ángulo a la mitad, que lo hacemos con el compás de esta manera. El punto donde se cortan las bisectrices se llama incentro y la distancia de ese punto a los lados es siempre la misma, ¿sí? Son tres cosas que tiene esta propiedad de las bisectrices en los triángulos. Después, la mediana. Las medianas, dice, son los segmentos con extremos en un vértice y un punto medio del lado opuesto. Bueno, para poder obtener la mediana, lo primero que hay que hacer es obtener el punto medio de un lado,
Si yo lo dibujé así nomás, o lo dibujé sobre una hoja blanca y no sé cómo obtener la mitad de un lado, recuerden que había una forma y que justamente eran las mediatrices, ¿sí? ¿Cómo obtengo esos lados o esas mitades? Fíjense que mediatrices también vamos a ver. Pero, entonces, las mediatrices, ¿cómo la obtengo? Que lo dice acá abajo, pero bueno, tendría que haber sido antes. La mediatriz, también se supone que lo han visto, y lo obtenían midiendo el segmento y haciendo arcos como hicimos con la bisectriz, pero en ambos extremos. Es decir, yo mido este segmento y hago un arco hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Entonces, de esta medida hago un arco adentro y afuera. Vamos a hacer la medida. Un arco acá y acá, ¿sí? De un lado y del otro. Entonces, cuando yo hago esos cortes, uno esa longitud, ¿sí? Y justamente, obviamente esto con regla, todo y compás, justamente me está partiendo al segmento a la mitad, ¿sí? Entonces, de esa manera obtengo la mitad del segmento, el punto medio, digamos, ¿sí? Que eso es para la mediatriz. Como acá estamos hablando de mediana, todo este dibujo después no me va a servir, por lo cual necesito eliminarlo y solamente lo que necesito de ello es el punto medio. Eso estamos hablando si lo hicieron en una hoja blanca, así como si fuera este pizarrón. Entonces acá, para el otro lado, lo mismo, un arco hacia afuera y un arco hacia adentro, ¿sí? De un lado y del otro. Entonces, donde se cortan, uno, y donde uno justamente me está dando el punto medio, ¿sí? Obviamente si lo hicieron en hoja cuadriculada y lo hicieron bien detallado al triángulo, el punto medio lo van a obtener fácil, graficando y ya está. Entonces, una vez que tienen los tres puntos medios, que decía, vamos a graficar de nuevo bien el triángulo. Una vez que tienen los tres puntos medios, decían que las medianas eran aquellos que iban del punto medio a un lado opuesto al vértice opuesto. Es decir, de este vértice a su lado opuesto. Esa es una mediana. La otra mediana sería del vértice opuesto al lado opuesto. Y la otra mediana del otro vértice opuesto al otro lado opuesto. Y también las tres se cortan en un punto, ¿sí? Entonces, como ven acá, las tres medianas del vértice opuesto a la mitad del lado opuesto. Dice, ¿cómo se dibujan las medianas? Midiendo con regla marco la mitad de cada lado. Puede hacerlo así o, como dije, con la mediatriz puede obtener el punto medio. Ya que si después tiene que hallar las mediatrices, ya haciendo esto, está obteniendo también parte de la mediana.
Desde cada vértice trazo el segmento hasta la mitad del lado opuesto y de esa manera obtengo la mediana. La propiedad de las medianas dice: la mediana de cualquier triángulo se corta en un punto que divide a cada mediana en dos partes iguales. En dos partes, digo. Tal que una mide siempre el doble de la otra. A este punto se llama baricentro. Lo que me está diciendo acá es que si yo veo esto, a ver, veamos la violeta. Esta parte de acá es la mitad de esta parte de acá. Es decir, que si esto mide 1 centímetro, esto tiene que medir 2 centímetros. ¿Sí? Porque esta parte es el doble de esta de acá. O lo que es lo mismo, esta parte es 1/3 de la diagonal en total. ¿Sí? Acá lo que me está diciendo, entonces, es que siempre se parten en un punto y uno es la mitad de la otra parte. O sea, de este lado va a ser lo mismo. Esta parte verde va a ser la mitad de esta otra parte. Entonces, ¿qué dice? Para la medida de los lados, BC, ¿sí? BC sería este de acá, dice A'O. A' sería este punto medio o el punto central. Es igual a 1/3 de A'A. Lo que decíamos. Como estos tres, ¿sí? Suponiendo que estos tres, 1/3 de 3 es 1. ¿Sí? Entonces, este segmento es una tercera parte de todo, o lo que es lo mismo, esta parte es el doble de esta otra. ¿Sí? AO sería 2/3 entonces de A'A. Y AO es igual a 2 veces A'O. Entonces, de esta manera tenemos otras propiedades que me dan los valores de estos segmentos. Después habla de que el baricentro, o sea, el punto este que llamamos O, es el centro de gravedad de un triángulo. Y lo que me dice es que si yo haría un triángulo de cartón, centro de gravedad obviamente quiere decir que es el punto de gravedad donde todo se junta, ¿sí? Entonces me dice que si yo construyo un cuerpo, un triángulo de cartón, lo más grande posible, lo que sea, y trazo bien estos valores, trazo bien las medianas y hago bien ese centro y le hago un agujero ahí y lo pongo en un lápiz, ese triángulo no se va a caer. Sin embargo, si yo lo tracé mal, va a tender a caerse a uno de los lados por el hecho de que no va a estar en su punto de equilibrio, en su centro de gravedad. ¿Sí? Bien, entonces lo que tienen que recordar acá de las medianas es que se obtienen desde un vértice al lado opuesto, justo en la mitad. Luego que todas se cortan en un punto, a ese punto lo llamamos baricentro y es el centro de gravedad de dicho triángulo. Y después que este lado es una tercera parte de todo el segmento y esta otra parte entonces son 2/3 de todo el segmento. O lo que es lo mismo, esto es la mitad de este segmento o esto es el doble de este segmento como está escrito acá. ¿Sí? Y lo mismo con los demás. ¿Sí? Cada mediana entonces se va a cortar en un punto, el punto es el baricentro, que es el centro de gravedad, y esta parte va a ser 1/3 de todo el segmento, y esta parte va a ser 2/3 de todo el segmento, o lo que es lo mismo, esta parte es la mitad
de este otro segmento. Bien. Después tenemos las mediatrices. La mediatriz dice que son semirrectas que pasan por el punto medio de cada lado y lo cortan en forma perpendicular. Eso es lo que estábamos haciendo acá. Las mediatrices, si recuerdan lo que hicimos acá, justamente lo cortaban en ángulos perpendiculares, ¿sí? Tienen que ser cortadas en forma perpendicular. Entonces, estas también, si las seguimos extendiendo, se van a cruzar en un punto, el cual también va a ser de forma perpendicular, ¿sí? Vemos acá que entonces quedan estas semirrectas unidas por un punto y todas son perpendiculares a los lados, pero ese punto obviamente no lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Dice que son semirrectas que pasan por el punto medio de cada lado y lo cortan en forma perpendicular. La propiedad dice que el punto donde se cortan las mediatrices equidistan de los vértices del triángulo. Este punto se lo llama circuncentro. Es decir, que AO es igual a BO y es igual a CO. Lo que me está diciendo acá es que entonces, si a cualquier triángulo yo le marco las mediatrices, el punto donde se cortan va a equidistar de sus lados, de sus vértices. Bien, obviamente recuerden que se tenía que tomar la medida del segmento. Con el compás trazábamos un arco arriba, otro arco abajo, de un lado y del otro, y donde se cruzaban partía al segmento a la mitad. Aparte de partirlo a la mitad, lo hace en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Bien, eso lo seguimos. Y donde se unen, lo que me está diciendo es que ese punto donde se unen está a igual distancia de cada uno de los segmentos, de cada uno de los vértices. Es decir, esta distancia es la misma que esta distancia y es la misma que esta distancia, ¿sí? Si esto mide 8, esto va a medir 8 y esto va a medir 8. Eso es lo que me está diciendo. Esas medidas entonces son iguales y a ese centro lo llamamos circuncentro. Y por último tenemos a las alturas. Las semirrectas que pasan por los vértices y cortan los lados opuestos perpendiculares. Las alturas, esto también lo tendrían que haber visto con respecto a cuando calculaban perímetro y área de dicha figura, justamente. Si yo tengo un triángulo de esta manera, la altura con respecto a un lado es siempre del vértice opuesto en forma perpendicular al lado opuesto, ¿sí? Entonces, siempre desde el vértice tiene que bajar en forma perpendicular al lado opuesto. Por lo tanto, la altura de este sería de forma perpendicular a este lado y hacia el vértice, ¿sí? Si fuera con respecto a este lado, tiene que ser de forma perpendicular a este otro. Por lo tanto, tengo que trazar
una recta que sea perpendicular a este otro, sabiendo que es perpendicular, ¿no? Y lo mismo del otro lado, trazando una recta que sea perpendicular a este lado, ¿sí? Obviamente el gráfico tiene que estar bien, porque los tres se tendrían que unir. Así que vamos a hacerlo de nuevo para hacerlo lo mejor posible. Supongamos que este es el triángulo. Lado opuesto, perpendicular. Ahora perpendicular, y otro perpendicular acá. Entonces, donde se cruzan esos tres alturas, ¿sí? La altura entonces siempre es del vértice al lado opuesto en forma perpendicular. El punto donde se cruzan, a ese lo llamamos ortocentro. Bien, a ver, dice alturas semirrectas que pasan por los vértices y cortan a los lados opuestos de forma perpendicular. Acá lo muestra. Recuerden que para que sea perpendicular los ángulos tienen que ser rectos. ¿Cómo se dibujan las alturas? Dice, apoyo un cateto, en un cateto la escuadra sobre un lado, apoyo una regla sobre el cateto de la escuadra que apoye sobre el lado, muevo la escuadra sobre la guía de la regla hasta que el otro cateto pase por el vértice opuesto. En realidad, si ustedes apoyan una escuadra acá, ¿sí? Y la escuadra es larga, tiene que pasar por el vértice, ¿sí? Si no, no estaría bien. A ver si tengo una escuadra. Acá tengo una escuadra. Lo que está diciendo es que yo tengo que apoyar la escuadra sobre un lado y tiene que pasar por el vértice, ¿sí? Entonces de esa manera yo sé que va a ser 90 grados, tanto ahí como acá, siempre que esté apoyada sobre el lado y sobre el vértice, ¿sí? Entonces de esa manera yo sé que va a ser 90 grados porque la escuadra tiene el ángulo de 90 grados aquí. Bien, entonces solamente con una escuadra es suficiente en vez de, como dice acá, con una regla y todo. Y dice que la propiedad entonces es el punto donde se cortan las alturas, se llama ortocentro, ¿sí? Bien, estas son las 4 cosas nuevas que tenemos, porque como les dije, hasta las propiedades de los lados y teorema de Pitágoras se supone que lo tendrían que haber visto el año pasado. Y entonces ahora tenemos bisectrices, mediatrices, medianas y alturas, que son otras propiedades nuevas de los triángulos, lo cual me va a ayudar para, si me falta algún dato, así como hicimos en el teorema de Pitágoras, poder hallar lo que me falte. O si quiero saber la medida de todo un segmento y solamente tengo una parte, puedo hallarlo según las propiedades. Entonces recordemos, bisectrices, ¿sí? Son las semirrectas que dividen al ángulo interior en dos ángulos iguales y se cruzan en un punto al que llamamos incentro, ¿sí? Ese punto donde se cortan las bisectrices equidista de los lados. ¿De qué manera? En forma perpendicular a los lados, ¿sí? Equidistan, o sea, igual distancia. Y a ese punto lo llamamos incentro.
En el caso de las medianas, eran siempre de un vértice al lado opuesto, justo en la mitad del lado opuesto, unimos, y esos puntos donde se cruzan los llamamos baricentro. Ese baricentro es el centro de gravedad del triángulo, y las medianas están partidas de tal manera con este punto de que una parte es la mitad de la otra, o esta parte es el doble de esta, ¿sí? O esto, como dice acá, que es un tercio del total. Cualquiera de las tres maneras está bien escrito. Y luego tenemos las mediatrices, que son semirrectas que parten al segmento a la mitad de forma perpendicular, y la propiedad es que el punto donde se cruzan equidistan de los vértices, ¿sí? Es decir, desde este punto donde se cruzan las tres mediatrices, equidista igual distancia de cada uno de los vértices. Y a ese punto lo llamamos circuncentro. Y en el de las alturas, que las alturas son siempre de un vértice en forma perpendicular al lado opuesto. Y donde se cruzan se llama ortocentro, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos en la clase anterior, lo de los ángulos correspondientes entre paralelas, alternos internos, alternos externos y conjugados externos e internos. Por lo cual no lo vamos a volver a pasar porque ya lo han visto anteriormente. Veamos un ejemplo de un ejercicio con respecto a esto que acabamos de ver. Por ejemplo, a ver, busquemos. Acá que dice: dado el triángulo ABC, hallar el perímetro de A o B. Vean esto, A o B, con los siguientes datos. El punto O es el circuncentro del triángulo A o B. Y BN es igual a 8 centímetros y NO es igual a 15 centímetros. Entonces, yo lo que tengo que ver son todos los datos que me dice, todos los datos que me da, y qué es lo que me está pidiendo, ¿sí? Entonces yo tengo este dibujo. Tengo un triángulo. Vamos a hacerlo lo más parecido posible. Me está diciendo que el punto O es el circuncentro del triángulo. Ahí tienen que recordar que si hablamos de circuncentro son a partir de las mediatrices, ¿sí? Y que si es el circuncentro está a igual distancia de todos los vértices del triángulo. Entonces esos son, aunque no lo parezca, es un dato muy importante. Entonces yo voy a trazar esas mediatrices, ¿sí? Suponiendo que estamos por acá. Y entonces, una vez que trazo esas mediatrices, tengo los lados OA y OB. Que los lados OA y OB serían desde el punto donde se cruzan, a este lado y a este lado. Ese era el triángulo que teníamos. A esto llamábamos O, a esto A, B y C. Bien. Entonces ese es el triángulo que tenemos, y los datos que me dicen es que O es el circuncentro, ¿sí?, del triángulo, que BN mide 8 centímetros y que NO mide 15 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿N cuál era?
N es este punto que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide que, dado el triángulo ABC, hallar el perímetro del triángulo AOB con los siguientes datos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver todas las datos que tenemos. Tenemos que este es el circuncentro, que me significa que esta medida y esta medida son iguales. O sea que ahí ya tenemos un dato que me ayuda. ¿Y por qué sé que eso es igual? Porque el circuncentro me parte es un punto que está a igual distancia de los vértices, ¿sí? Entonces, esta medida y esta medida es igual, ¿sí? De esa manera, al saber que esos dos son iguales, sé que esto es un triángulo isósceles. Por lo cual, significa, si es un triángulo isósceles, que tengo que sacar esta medida. Bien, ahora tengo que BN mide 8 centímetros. Al saber eso, que BN mide 8 centímetros, me ayuda a sacar la otra mitad. ¿Por qué? Porque si este es el punto medio, justamente porque era mediatriz. Por lo tanto, esto también mide 8. Por lo tanto, todo esto mide 16. ¿Sí? Al saber eso, ya tengo dos datos. Tengo esto que vale 16, tengo esto que vale 15, y solamente me está faltando este lado y este lado, que sé que son iguales. Con el teorema de Pitágoras, sabiendo que esta mitad vale 8, esto vale 8, esto vale 15, puedo hallar el lado que me falta. Entonces uso el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado. Tengo que la hipotenusa es lo que no conozco. Esto vale 15 y esto vale 8, son los dos catetos. 8 cuadrado más 15 cuadrado es igual a x al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, 15 al cuadrado, si no lo sé, lo hago al costado. 5 por 5, 25, 75 y 15 son 225. ¿Sí? 225 más 64 son 289. Y entonces la raíz de esto me va a dar el valor. Si no lo sé, lo voy calculando. Creo que es 17. 7 por 7, 49, me llevo 4. 7 y 4 son 11. 17. 289, justo. O sea que vale 17. ¿Sí? Entonces, si este vale 17, obviamente este también vale 17. Y como me pedía el perímetro, ¿qué es el perímetro? La suma de los lados. Entonces, el perímetro sería 17 más 17 más 16. ¿Sí? Entonces, son 34, 40, 50.